Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, lunes, día 18 de diciembre, con el futuro del Mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el vídeo de hoy, hablando un poquito a nivel técnico de una formación a corto plazo de un triángulo ascendente en el futuro del Mini SP500, que lo veremos sobre todo en el gráfico de 4 horas. Ahora lo iremos a analizar. Antes, como siempre, comentaros que todos estos vídeos tienen el foco formativo y en ningún momento se pretende dar ningún tipo de idea ni sugerencia para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Venga, vamos al mercado. Empezaremos con el futuro del Mini SP500 para hablar un poquito de esa formación triangular. Aquí en gráfico semanal, evidentemente, no se aprecia. Lo que sí que vemos es, la semana pasada, fuertes subidas, una vela semanal muy alcista, rompiendo esos máximos en el futuro del anuales y dirigiéndose a una siguiente resistencia que tenemos alrededor de los 4.850, para luego, si se rompiera esta zona, ir a los máximos históricos situados alrededor de los 5.000. Venga, vamos al gráfico diario. Aquí vemos también la semana pasada las fuertes subidas que rompieron esa zona de resistencia que ahora es soporte. Y tras una sesión un poco más débil en la sesión del viernes, nos dejó ahí un doji, pues tenemos aquí una resistencia intermedia. Vamos al gráfico de 4 horas para verlo con más claridad. Aquí lo fijamos bien, 4.790, los máximos de la semana anterior, una zona de resistencia más así tipo horizontal, más o menos, pero sí claramente vemos unos mínimos crecientes, desde los mínimos situados aquí en la sesión del jueves pasado, junto con los mínimos del viernes, y nos deja una directriz alcista que tiene esta configuración de triángulo ascendente que en principio normalmente tiene connotación alcista, pero ya veremos, este tipo de figuras a veces pueden ejercer con cualquier tipo de connotación. Es más probable que sea connotación alcista, pero nunca nos fiemos al 100% ni muchísimo menos. También suelen ser figuras de continuación alcista, pero de continuación me refiero de la tendencia anterior, del impulso anterior, pero también pueden ejercer de patrón de giro. Pasa es que no están en una zona de resistencia anterior, pero un poco situado por encima de esa zona, con lo cual ya veremos por dónde rompe. En cualquier caso, lo que tenemos que estar muy atentos es a los niveles, a ver qué hace el precio en ellos, con lo cual tenemos que tener aquí la vista fijada en 4.790 y el soporte podríamos marcar dos como principales. Lo amplío bien. Uno sería la directriz que he marcado, ¿vale? Y luego la otra, estos mínimos de la sesión del jueves, un soporte horizontal situado alrededor de 4.750. Entre medio tenemos un soporte intermedio, que es esta zona de aquí, ¿vale? Los mínimos dejados en la sesión de hoy, un poquito esta zona de 4.770, que es un soporte intermedio. Si se perdiera esta zona, la directriz veríamos si actúa como soporte, se ratifica, ¿no?, esa formación triangular, tendríamos el tercer toque en la directriz, y por el contrario, si aguanta esta zona de soporte, quedaríamos encajaditos en este pequeñito tramo, muy encajado, muy menor, pero con la mirada puesta, ¿no?, en esta zona de los máximos de la semana pasada, en 4.790. Así que ahí tenemos niveles claves, resistencia, soporte intermedio 4.770, la directriz alcista y este soporte más contundente situado aquí alrededor entre 4.750 más o menos. En el gráfico del futuro del Mini Nasdaq, gráfico semanal, también una semana pasada muy alcista, rompiendo esos máximos anuales aquí en el futuro y llegando ahí cerquita de la zona de los 16.840, que fue una zona de liquidez a principios del año 2022. Aquí se ve un poquito ese máximo que dejó aquí esa semana a principios del año pasado, y ahí nos ha frenado. Si rompiéramos esta zona, es muy probable que ya se fuera muy directo a la zona de los máximos históricos, aquí alrededor de 17.000, un poquito más de 500, sería el siguiente nivel a considerar. Como soporte fuerte, esta zona fue el mínimo común de esa estructura de giro y máximos del año, que actuó muy bien de resistencia, y ahora lo tenemos como principal soporte. En gráfico diario, aquí también vemos la semana pasada subidas fuertes, rompiendo esa resistencia en 16.400, que ahora es ese potencial soporte. Tengamos en cuenta que podríamos ver incluso una corrección más profunda, pero ya sería perder casi todo lo ganado en la semana anterior, con lo cual tengámoslo en cuenta como posible escenario, pero de momento la fuerza es alcista y el mercado es lo que nos está diciendo, que las subidas pueden continuar con probabilidad, ¿no?, siguiendo la fuerza del movimiento anterior. En gráfico de 4 horas,
Vemos también esa zona de resistencia marcada con un segundo toque en los máximos del viernes, por tanto máximos semanales de la semana pasada, ¿no? Aquí situados alrededor de 16.900. Este soporte, que fue una zona de liquidez bastante relevante, alrededor de 16.650 aproximadamente, que fue resistencia y luego actuó muy bien como soporte en la jornada del jueves. Y luego también no es mínimo del viernes, pero sí una zona donde aguantó muy bien el precio, en la zona de 16.750, ¿vale? Y tenemos el soporte también intermedio visible en este marco de 4 horas. Y bajando ya al gráfico de 1 hora, pues poca cosa más. Podemos marcar esta zona intermedia, muy intradiaria, mínimos del día en 16.800. Si perdiéramos esta zona vamos a los niveles de 16.750, como he comentado, y si perdemos esta zona, pues tendríamos como siguiente apoyo mayor esta zona de los mínimos del jueves. Así que vamos a ver, también se aprecia esta formación no tan clara, no es tan nítida como en el futuro del mini SP500, pero esos mínimos crecientes del jueves y esos máximos aquí aplanados, esa figura un poco así triangular, un poquito más irregular, pero también se aprecia un poco esa fuerza alcista, ¿no? Cada vez mínimos crecientes, dando pues esa probabilidad, ¿no? Con esa normal y obvia connotación alcista de un triángulo ascendente, de una continuación de esos movimientos. Pero lo importante es ver qué hace el precio y si vuelve a atacar esos máximos de la semana, pues que se rompan para realmente confirmar esa figura triangular que haga de figura de continuación, ¿no? Del movimiento alcista anterior. Bien, pues nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy. Vamos a ver si hoy se produce esa ruptura de este triángulo que hemos analizado y lo iremos comentando mañana. Que tengáis una feliz tarde y una buena sesión de trading. Hasta mañana martes.